Sí, pues muchas gracias, Raquel. Es un placer estar aquí. Ver este edificio me ha hecho mucha ilusión. Entrar a una universidad y ver Rothbard, Mises, Hayek, cuando en el 97, cuando yo defendí mi tesis, que fue la primera tesis austríaca, la dirigió Jesús Huerta de Soto con Rafael Rubio de Urquía como codirector, pues fue todo un evento. Hacer una crítica al modelo neoclásico, la aproximación económica al comportamiento humano de Gary Becker desde Mises, desde la teoría de la acción humana de Mises. Mucha gente se negaba a oír eso. Y ahora estamos aquí. Y vamos a hablar, yo voy a hablar de lo mismo. Voy a hablar de la acción humana, voy a hablar de economía y voy a hablar de política. Y voy a hablar de ello por una razón bien sencilla. Ahora mismo estaréis conmigo, yo os tuteo, estamos en este grupito emprendiendo, como diría Mises, emprender es cualquier persona que acomete un proyecto. Pues en este proyecto común estaréis conmigo, que a día de hoy el Estado-Nación tiene muchos problemas. El Estado-Nación como unidad política se encuentra superado por la economía. Existe una economía global, pero existe un Estado-Nación. El Estado-Nación está atacado por todos sitios. No es de extrañar que movimientos como el Brexit, movimientos como American First, populismos como Podemos volver al marxismo trasnochado del 19, o los que sean, es algo muy humano. Me da miedo el futuro. Veo que me están superando las realidades a las instituciones políticas y organizaciones a las que estoy acostumbrado. ¿Qué hacer? ¿Nos quedamos como estamos o echamos hacia adelante? Pero si echamos hacia adelante, ¿a qué tipo de organización? ¿A qué tipo de organizaciones? ¿A qué tipo de instituciones? ¿Cómo organizar la economía con todas las posibilidades que tenemos hoy en día? Y ese es el tema de hoy. Pero lo importante, dado que Mises basó su libro en la acción humana, trató de economía, sí, pero la acción humana, esta situación ha sido nueva. Ha habido muchas épocas históricas donde ha pasado lo mismo. Se ha entrado en crisis las instituciones, la visión del hombre, de la persona. Y voy a empezar por el inicio. Dado que siempre se habla de Mises, de su visión de la acción humana, de la antropología filosófica, de la filosofía, os voy a llevar a una crisis fundamental, la de la ciudad-estado griega, siglo IV a.C. Después de todas las guerras médicas, que cambia totalmente el mundo de la ciudad-estado, empieza la expansión de Alejandro Magno. Entonces este señor Aristóteles empieza a hablar. ¿Qué es una ciudad? Y escribe 3 libros: Ética Nicómaco, La Política y la Metafísica, que curiosamente es toda la base del conocimiento europeo. Si cogemos, por ejemplo, la ética, que curiosamente es la preparación de la política, y que curiosamente cuando no queremos hablar de la física, de lo material, hay algo más allá de lo físico, la metafísica, que nos dice el método para indagar en la realidad, veremos que para ir de la ética a la política, la metafísica nos dice que tenemos que ir a la acción humana. Por eso yo de lo que voy a hablar hoy es de acción humana, economía y política. Y veremos que las mismas preguntas que se hace Aristóteles son las mismas que se hizo Mises, que las respondió con problemas, y cómo las podemos reinterpretar para meternos en todos los debates que hay en el siglo XXI. Y voy a empezar por la ética Nicómaco, un libro maravilloso. Libro 1. Todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parecen tender a algún bien. El bien, la necesidad humana de la acción libre. La política. Puesto que vemos que toda ciudad es una cierta comunidad
y que toda comunidad está constituida con miras a algún bien, es evidente que todas tienden a un cierto bien, pero sobre todo tienden al supremo, la soberanía entre todas y que incluye a todas las demás. Es la ciudad, la comunidad típica. Ellos obviamente no podían pensar en otra cosa más grande que una ciudad-estado. Pero ¿cómo hablar de todas estas cosas? Cuando se encuentran unos escritos de Aristóteles que no sabían cómo organizarlos, un alumno muy tardío suyo dice, perafísica, metafísica, más allá de la física. Y curiosamente, fijaros cómo empieza este libro. El conocimiento de las causas y la sabiduría. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad. Y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Muy importante la importancia que le damos a la vista. Y que no es solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas. Por lo tanto, desde el principio, el objetivo es el conocimiento. ¿Pero el conocimiento para qué? El fin de la política no es el conocimiento, sino la acción. La acción, la constitución de una polis, de una organización social. Y para ello hay que conocer cómo actúa la persona. Y esta metafísica, que pesó mucho a través de la interpretación de Kant en Mises, es la que tenemos que tratar hoy. Por una razón bien sencilla, me diréis, Javier, pero economía. En la ciudad-estado no había. La economía era la administración de la casa. ¿Cómo que mercados? Pues os voy a decir cómo podemos hacerlo. La crematística, las cuestiones de dinero, ¿no?, viene de crema, y krao en griego es mano. En Sobre el alma, Aristóteles dice que la mano es el instrumento de instrumento, que nos hace parecernos a Dios. Yendo a la acción humana, y simplemente con ese símil de la mano como instrumentos de instrumentos, podemos darnos cuenta de la capacidad creadora, transformadora del ser humano. Y curiosamente Aristóteles lo mete sobre el alma, lo que nos hace parecidos a los dioses. Adam Smith, para hacer la diferencia, habla de la mano invisible, pero para Adam Smith no es un instrumento de instrumentos. Para Aristóteles no le gusta que el hombre pueda transformar mundos, porque él quiere mantener su ciudad-estado. Pero ya se da cuenta que la capacidad fabril o transformadora del ser humano puede generar mundos, construir mundos. Y mucho más diremos la diferencia con el puño cerrado socialista, que lo único que hace es destruir. Por lo tanto, con esta simple referencia a empezar por la acción humana, por la capacidad transformadora fabril del hombre, podemos llegar a entender que una buena fundamentación de la economía como capacidad transformadora en la acción humana nos va a permitir replantear todos los temas sociales, de organización, institucionales que tenemos hoy en día. Pero hay otro paso que es importante para entender muy bien a Mises. Mises tiene una formación kantiana. Y curiosamente, fijaros en el título de este libro, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant está en contra de toda la metafísica aristotélica, pero tiene que hacer metafísica. Tiene que definir un método para tratar lo humano. Y dice lo siguiente, bien famoso, en la segunda formulación de la regla de oro. El imperativo práctico será como sigue: obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca solo como un medio. Esto es irrenunciable. No lo tenían los antiguos, lo tienen los modernos y lo tenemos los contemporáneos. La libertad es autónoma. Yo transformo, creo mundos, para mal o para bien. Mises no renuncia a eso, yo tampoco.
Que haya habido grandes relatos marxistas, positivistas, que nos han llevado a las barbaridades del siglo XX, no puede ser a costa ni de Aristóteles ni de Kant, porque eso nos remite a una realidad que somos nosotros, la acción humana. Pero ¿cómo evitar problemas de malas interpretaciones, de voluntarismos? Porque si esto se lleva al extremo, son los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg, cuando los nazis les preguntaban cómo se declaraban, decían nicht schuldig, no culpable. Yo he cumplido leyes emanadas de un parlamento, no soy culpable. Puede llevar a unos voluntarismos tremendos. Pero a lo que no se puede renunciar, ni Mises renunció, es que la clave está en la libertad. Ahora bien, ¿cómo relacionar la libertad con otras que voy a definir ya como bienes comunes, como puede ser la paz y la justicia, ahora que se habla tanto de desigualdades, etcétera? Es el tema que os propongo que tratemos. Entonces, para ello, aquí tenemos una aproximación que a mí me gusta mucho, que es la de Talcott Parsons. Talcott Parsons, gran sociólogo, se forma en Alemania, está en conocimiento con los círculos de Husserl, con Mises, con Alfred Schutz, que también tuvo que huir y fue a Estados Unidos. Y entonces él escribe el famoso libro, que es la base de todas las ciencias sociales, hacia una teoría general de la acción. Y además me gusta siempre traer a Talcott Parsons, porque ya en 1930 hizo los primeros artículos para criticar la excesiva matematización, mecanización de las ciencias sociales. Y para ello escribe este libro, que se tradujo también al español, hacia una teoría general de la acción, que la edición es argentina. Entonces él se plantea, si todas las ciencias sociales tratan del ser humano, ¿cuáles son los elementos analíticos a tratar? Pero más que eso, en estos elementos analíticos, en la persona, ¿qué partes hay que ver, hay que analizar? Entonces, claramente, hay una parte de deseos, quiero cosas, porque hay necesidades, hay bienes, hay conocimiento y hay una evaluación. Y ahí es donde dice Talcott Parsons, esto no es un problema instrumental, esto no es un problema de matematización. Estos tres elementos tienen que estar o se tienen que tratar, que curiosamente luego retomaré, es lo que Aristóteles define como acción libre y voluntaria. Esos tres elementos tienen que estar, pero esos tres elementos que están en la persona, y pongo interrogantes, están siempre en un sistema social. ¿Qué es el sistema social? Lo dejamos por ahora ahí. Instituciones, normas, y además hay la cultura, esas cosas sentido, que regulan nuestras formas de vida. Y además hay otro elemento, el ético. ¿Qué es la ética? Normas, consecuencias, bienes, etc. Le pongo un interrogante. Le voy a poner ahí otro interrogante, lo voy a dejar. Ahora bien, no hay ninguna teoría sustantiva que base las ciencias sociales que no tenga que tratar acción individual, contexto sociocultural y la ética. Si no, pierde algo. Y tarde o temprano esa pérdida dará problemas. Si esto es así, y vamos a Mises, a lo largo tanto de la acción humana como problemas epistemológicos de la ciencia económica y la última fundamentación de la ciencia económica que él escribe con 82 años, haciendo un análisis de su teoría de la acción, lo primero que vemos en el centro es el axioma de acción. Toda persona, quiera o no, elige al actuar. Y eso es así. De tal forma que podemos hablar que esa elección implica una racionalidad, no instrumental, sino de elección. A eso, él añade que yo si elijo es porque hay un conocimiento, y ese conocimiento es causal. Y ese conocimiento causal tiene un antecedente y un consecuente temporal. Por lo tanto, hay un tiempo de acción. Y además, obviamente, hay una elección coste-beneficio, el coste de oportunidad. Ojo, subjetivo. De alguna manera no puede haber una teoría de la acción que sustente la economía que no tenga un criterio de eficiencia, pero que sea un criterio de eficiencia no tiene nada que ver con las matemáticas. Simplemente, como iré viendo, esa eficiencia es la sensación de realización en tu propia acción. Y la ejecución de la acción, y obviamente hay el prerequisito de la acción que es el estado de insatisfacción. ¿Dónde le viene el gran problema a Mises?
En la causalidad. En la causalidad le viene a Mises el gran problema porque lo coge tal como lo deja Kant. Antecedente consecuente es temporal, copiando las ciencias físicas, que les dejó a todos locos con Newton, y es donde Kant no puede salir, y entonces tiene que basar todo en la voluntad. Y si la causalidad, el antecedente es en el tiempo, el consecuente, el efecto, no lo sé hasta que la acción ha pasado, por lo tanto estoy en un círculo vicioso. Claro, y dice, ¿cómo salgo de aquí? Pues no lo sé, será un problema filosófico, pero obviamente antecedente consecuente en el tiempo, el efecto lo sé en el tiempo, por lo tanto cuando yo actúo como sé lo que tengo que hacer. Aquí lo voy a dejar, lo dejo, pero obviamente hay que salir de esa visión fisicalista, que también ese problema está en Aristóteles, está en Kant, que ya veremos cómo salir de él. Entonces, si unimos las dos cosas, nos podemos encontrar con esto. Mises era utilitarista, el sistema social, la cultura y la parte ética no, es porque es útil, la justicia es útil, ahí no me quiero meter. Bastante hizo con escribir este libro para demostrar que sin precios no puede funcionar una sociedad. Cuando muchas personas, como comenta mi querido don Luis Rey Albiol, le comentaba a Mises, pero profesor, ¿cuándo escribirá usted otro libro? Le miraba a Mises como diciendo, pues hombre, suficiente hecho, ¿no? Suficiente hecho. Es decir, este libro está hecho para demostrar la teoría de los precios que es necesaria para organizar una sociedad. Para eso no me tengo que meter en la parte ética. Tampoco tengo que ver mucho sistema social y mucha cultura. Ahora bien, esos elementos sí hay que tratarlos a día de hoy. Entonces, esos interrogantes siguen estando ahí. ¿Cómo se estructura todo esto? ¿Cómo lo podemos estructurar? ¿Cómo de alguna manera podemos darle una lógica analítica a estos elementos? Y esto es lo que yo propongo. Esto es en lo que yo he estado trabajando años. Todos los elementos están. Está la persona en el centro, está la sociedad, está la cultura y la ética aparece, desaparece. La palabra ética no desaparece, ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Qué aparece? La estructura ética de Aristóteles, la estructura de la primera persona, cada uno de nosotros que actúa, no la del observador de la ciencia moderna que juzga si está bien hecha o no una acción. Este planteamiento de la primera persona que se recupera a partir de la Segunda Guerra Mundial es ¿qué tengo que hacer yo aquí y ahora con mi acción si quiero determinados fines? ¡Ay, pero qué curioso es eso, ¿no? La acción humana, Mises. La teoría económica no trata sobre cosas y objetos materiales, trata sobre los hombres, sus apreciaciones y, consecuentemente, las acciones humanas que de aquellas se derivan. Los bienes, mercancías y riquezas y todas las demás nociones de la conducta no son elementos de la naturaleza, sino elementos de la mente y de la conducta humana. Quien desentra en este segundo universo debe olvidarse del mundo exterior, centrando su atención en lo que significan las acciones que persiguen los hombres. Y además, en el axioma de acción, vemos que había unos prerequisitos de acción, un estado de insatisfacción, la posibilidad de cambiarlo, es decir, conocimiento y ganas de cambiarlo. Tres requisitos que curiosamente Aristóteles define las acciones de acuerdo con las virtudes, el proyecto de ser humano que tiene cada sociedad. ¿Cómo que no se puede hablar de bienes y de proyectos humanos? Claro que hay que hacerlo. No se puede defender el utilitarismo, porque automáticamente el ataque es directo. Tienes que comparar entre proyectos humanos, entre proyectos vitales. Porque la acción es acción voluntaria y libre. Y leo, no están hechas justa o sobriamente si ellas mismas, primero, no son de cierta manera. El que las hace está en cierta disposición de hacerlas, en primer lugar, si sabe lo que hace, conocimiento. Si las elige por ellas mismas, hay juicio. Y en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente, si hay voluntad. Por lo tanto, ¿cómo que no se puede hablar desde la teoría de Mises? Desde la teoría de Mises, no desde Mises. Mises no admitiría esto.
creo yo, nunca pude preguntárselo. Adoptando la ética de la primera persona. Virtudes, bienes y normas. Las tres líneas de desarrollo dentro de la escuela austríaca para superar el utilitarismo de Mises han sido Kirchner, hablar del descubrimiento. Hans Hermann Hoppe, hablar también del descubrimiento, de la generación de posibilidades. Y Rothbard, volver al derecho natural, a la ética y la interpretación tomista de Aristóteles. Si esto es así, lo primero que podemos decir que aquí recogemos toda la tradición filosófica. Y esto nos permite un esquema donde lo único que vamos a hablar es de posibilidades de la persona. Lo único que existe es la acción, no me gusta la palabra individual, voy a decir personal, pero la acción personal es individual, del individuo, pero a la vez es social y a la vez es cultural. Es decir, estas tres dimensiones de la persona, individuo, social y cultural, es lo que conforma la sociedad. Es decir, son las acciones individuales las que mantienen las organizaciones, instituciones sociales, los bienes que son deseables o no son deseables, las normas que esa cultura te dice lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer, y las virtudes, entre ellas la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, me dice qué tipo de persona quiero y puedo ser, porque no toda sociedad permite las mismas posibilidades. No todas las culturas son iguales y las culturas se pueden comparar. Y si no, la gente vota con los pies. Porque aquí hay algo muy claro. El criterio de coordinación social son las posibilidades que un entorno sociocultural permite a las personas. A más posibilidades, más libertad. A menos posibilidades, menos libertad. Esto hay que matizarlo, esto hay que desarrollarlo, esto hay que hablarlo más. Pero aquí ya hay algo fundamental, es que no vale el relativismo moral. Claro que hay formas de vida mejores que otras, claro que hay instituciones mejores que otras, claro que hay culturas mejores que otras, claro que hay sistemas económicos mejores que otros, y claro que los puedo comprobar, claro que tengo un criterio de eficiencia basado en la acción humana. Pero yo no estoy hablando de matemáticas, yo no estoy hablando de una racionalidad instrumental, yo estoy hablando de acciones libres y voluntarias. Retomando esta visión, hay algo que es fundamental en este esquema, si vamos por partes. En este esquema, los fines forman parte del esquema. Por supuesto que se delibera de fines. ¿Cómo que los fines están dados? Fin y medio son categorías de la acción, los puedo cambiar. Entonces, por supuesto que tengo que hablar de fines, porque los fines se constituyen en bienes, y los bienes van generando normas, y van determinando figuras humanas. Por lo tanto, los fines entran dentro de la decisión social y política. Por eso he titulado a esta pequeña conferencia Acción humana, economía y política. Pero sin perder de vista que hablar de política, como vuelvo a decir, si yo hablo de política, de Aristóteles, estoy hablando de ética, de ethos, segunda naturaleza adquirida por mis acciones. No es si soy bueno o si soy malo. La pregunta ética es qué tipo de sociedad quiero vivir, qué tipo de ser humano quiero ser. Y esas preguntas, como tenemos siempre posibilidades en plural, al elegir una y rechazar otra, la tienes que responder. Toda persona se justifica el proyecto vital. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Para qué? ¿Cómo? Otro punto fundamental, la causalidad. Claramente no puede ser un antecedente consecuente temporal, porque entonces caemos en este círculo kantiano, fisicalista, de que para conocer el efecto tiene que pasar el tiempo y no lo sé. Pero vamos a plantearlo de otra manera en la importancia del tiempo. A mí siempre me gusta citar a profesores, filósofos españoles o europeos.
Julián Marías, el futuro no es un porvenir, es un por hacer. La importancia del proyecto. Proyectar algo deseado en el futuro para que ejerza su fuerza en el presente. Por lo tanto, es la realidad deseada la que ejerce la fuerza para que cree o elija medios ahora de acción. Por lo tanto, en vez de ver el presente como una repetición del pasado, que lo es por nuestros hábitos, los hábitos adquiridos nos definen lo que somos ahora en este momento, el proyecto, la motivación futura, nos fuerza a elegir aquellos medios para cambiar la situación que es insatisfactoria, que existe la posibilidad de cambiar y el deseo de cambiar. Por eso siempre hay que hablar de posibilidades, en plural y, ojo, en individual. Las posibilidades no son sociales, las posibilidades son del individuo. Lo que pasa es que las hace en el contexto sociocultural. Siempre se sigue hablando, a mí me hace gracia, de, hombre, pero ahora que tanto dice la biología, ¿por qué los niños pequeños nacen tan inmaduros, no? Hay que enseñarles todo, Cualquier animal sale mucho con las estímulos-respuestas, sabe lo que tiene que hacer. Dicen, por una razón bien sencilla, porque tiene que repensar, tiene que reaprender en su aprendizaje todo. Por eso la cultura y las normas se la juegan cada niño que aprende y decide si lo quiere seguir o no. Por eso las preguntas constantes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Por eso es tan importante el aprendizaje. Por eso son tan importantes las instituciones. Por eso es fundamental, a mi entender, tener una estructura analítica como esta para saber lo que queremos hacer cuando vamos a superar el estado de noción moderno. Claramente, en cuanto falte uno de estos elementos, cualquier teoría nos llevará a aberraciones. Si yo me centro solo en los bienes, en el utilitarismo, acortaré los tiempos de acción. Es útil, no más. ¿Y qué tipo de persona quieres ser? No te metas en eso, es útil. Pero es que yo me hago preguntas vitales. Si empiezo por las normas, sigo acá, no, tú las normas, solo las normas, cumple normas. Nick Schuldig, yo he cumplido normas. Y además, si rompo las normas de los bienes, ¿por qué deseo los bienes si están a lo mejor fuera de las normas? Puedo caer en un voluntarismo tipo McIntyre, aunque haya escrito Tras la virtud. Es decir, la ética es una triada, es un sistema abierto a la posibilitación de la persona. Y obviamente, en esto hay algo que es fundamental. Claro que hay evaluación coste-beneficio, claro que la hay, subjetiva, de cada persona. Es que si no, no puede haber economía. Pero esto no implica ningún criterio matematizable, ninguno. Cada uno de nosotros va haciendo sus cálculos, y cuando va haciendo sus cálculos, va ejecutando la acción. No es que uno vaya antes, un elemento antes que otro, todos van en la acción, Y lo importante es que es la acción individual lo que mantiene las instituciones, las organizaciones y las normas. ¿Acción social? No, acción individual. Pero acción individual con su parte social y cultural. Es que la sociedad, no, las personas con determinadas normas. Es que a mí me han impuesto, no, tú te has justificado y has hecho una elección. No se puede hipostasiar, no se le puede dar entidad por encima de lo que tiene a ninguna de estas partes. No es la norma, no es el bien, no es la sociedad, no es la cultura, no es la virtud. De lo que vamos a hablar siempre son de acciones, que por eso la justicia es lo que juzga. Acciones, no un elemento de todo el proceso, no solo las consecuencias, sino el acto. Ahora bien, para entender el acto hay que entenderlo dentro de la génesis. Dentro de la génesis. ¿Qué tengo? ¿45 minutos, Raquel? Vale, para seguir. Y aquí ya empezamos a meternos en temas de
tremendos. Porque ¿qué es la libertad? Yo puedo hablar, bueno, yo soy libre de hacer. Yo, si me salgo del sistema, mi acción no revierte al sistema. Soy libre. La libertad de indiferencia. Yo hago con mi vida lo que quiero, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, a mí nadie me dice ni mu. Pasa. Y soy libre. Y es útil. ¿Es eso libertad? Una parte. La libertad de indiferencia desde Ockham. Pero falta la otra parte. Libertad para. Porque son tus acciones, las mías, las que mantienen todo el sistema. Libertad para mantener instituciones. Libertad para mantener normas. Libertad para cambiar organizaciones. Y es lo que justifica el proyecto vital. No solo la libertad de coacción, que es fundamental, pero hay que completarlo con la libertad para. Si esto es así, podemos dar un criterio de coordinación social, pero que obviamente tiene que tener 3 patas. Primero, una organización. La organización te da unos bienes, ¿no? ¿Cuántos bienes te da esta organización? Muchos. Pues cuantos más bienes, mejor, ¿no? A más bienes, a cuantas más cosas puede hacer, más libre, ¿no? Normas. Oye, con estas normas puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Pues yo con estas normas voy a hacer lo que me dé la gana. Y entonces, curiosamente, tengo más libertad de indiferencia. Tengo un abanico de cosas y con esto voy a hacer lo que me dé la gana. Pero falta una cosa, porque esto se sustenta por las acciones. Tu acción individual como persona alimenta tus aspectos impersonales, que es la sociedad y la cultura. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con tus acciones socialmente? ¿Qué estás haciendo normativamente? Y eso son las 2 caras. Las caras externas, como podría decir Aristóteles, de mantener lo impersonal, lo social y lo cultural, y las internas mías, de mantener mi personalidad, mi hábito, mi exis, lo que yo soy como persona. Por lo tanto, un criterio de eficiencia tiene que ir en los 3 sentidos. Y es muy curioso que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, se forma como matemáticos, le dan el Premio Nobel por economista y ahora tiene la doble cátedra de Filosofía y Economía en Harvard. Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación de Ideas Justice hace 4 años, hablando con él, y dice, no dice lo mismo, pero se da cuenta, la libertad es bidireccional, es del individuo a la sociedad y la sociedad al individuo. Y esto hay que tratarlo. Por eso escribe la idea de la justicia. ¿Qué hace Rawls, la teoría de la justicia? Hombre, tiene que haber una comparación, pero la voy a hacer al estilo kantiano. Y me meto en unos líos. Y empieza a meterme en unos líos por aquí. Entonces aparece Sandel y dice, hombre, majo, que te has olvidado de los bienes, querido mío, que no son solo normas operativas, que en una sociedad tiene que haber un dibujo humano, una sensación de pertenencia, de comunidad, institución, y le da. Porque cada uno, en ese debate entre liberales y comunitaristas, liberales estadounidenses, ninguno tiene un marco general. Y cada uno está en su parte y le ataca al otro y le señala a la otra parte. Oye, que te falta esto, llevas razón. A ti te falta esto, llevas razón. Charles Taylor, nadie actúa en una sociedad donde no hay parte comunitaria. Hombre, de cajón, la familia, por supuesto. Claro que lo hay. Claro que hay instituciones. El derecho, el lenguaje, el dinero. Claro que lo hay. Por eso no me puedo centrar solo en los procedimientos como Habermas. Michael Sandel, le dan el Princesa de Asturias. Con razón, la crítica más demoledora de Rawls. Liberalismo y los límites de la justicia. Tiene que haber instituciones inclusivas, porque sin bienes y figura humana una persona no se desarrolla. Señor Rawls, ¿dónde ha desarrollado usted eso? Y escribe Política y Liberalismo, segunda edición. Y dice, es verdad, es que esto hay que tratarlo. No son solo procedimientos en una sociedad donde somos todos iguales bajo un velo de ignorancia. Bueno, con eso esto soluciona el problema. ¿Cómo se conforman los criterios, los valores, las insatisfacciones, las posibilidades de cambiar para que una persona decida
¿Dónde están los procesos de aprendizaje sociales? Que hay que tratarlos. Amartya Sen con la profesora Martha Nussbaum, toda su teoría de las capacitaciones, de las capabilities. Muy de acuerdo con ello, pero también es una interpretación muy sesgada, porque Martha Nussbaum, que aristotélica sabe muchísimo, hace una interpretación aristotélica desde la economía vieja. El mundo es un mundo dado y no hay creatividad. Por eso entró por Kant. No podemos renunciar a la modernidad. Yo tengo que ser causa eficiente de mi vida y de la sociedad. No podemos renunciar a todos los debates que intentan poner la libertad por debajo de una igualdad supuestamente dada, porque curiosamente ahí subyace un criterio de comparación marginalista entre las utilidades de las personas. Eso está ahí. Entonces, no puede haber teoría que no tenga en cuenta esto. Si yo veo una teoría social, lo primero que empiezo a analizar es estas partes. ¿Están todas? Pues si están todas, me tomo muy en serio la teoría. ¿Le falta alguna? No, porque va a derivar. Va a derivar. Es que no tiene un proceso constituyente. ¿Cuál es el elemento más importante? A lo mejor estáis preguntando. Todos y ninguno. No hay uno que sea más importante que otro. ¿Dónde se puede notar, por ejemplo, que falla estrepitosamente todos los modelos que, aunque sean muy implícitamente, tengan la pretensión mecanicista o simplista de una visión social, de una visión de ingeniería social, sea Milton Friedman, sea Gary Becker, toda la escuela de Chicago? ¿A qué reducen esto? Hay una norma, hay una elección coste-beneficio y hay una ejecución de la acción. Punto. No miro más. No miro más. Por eso Gary Becker dice, hay una aproximación económica al comportamiento humano. Claro. Pero cuando el profesor Gary Becker dice, oiga, es que qué bueno es esto, oiga, esto nos está explicando todo, incluso el coste marginal, le llama a la policía de Nueva York. Me lo ha explicado clarísimamente. Tengo una pregunta para usted, señor profesor Becker. ¿Cómo va a cambiar usted el comportamiento de los jóvenes delincuentes? Y respondió, fue honrado y dijo, eso es otra pregunta. Yo he venido aquí a explicar el comportamiento. ¿Adopte usted? No, es que usted está poniéndose en la ética moderna, en la tercera persona. Yo veo desde fuera. Con esto tienes que estar dentro. ¿Qué haces tú en primera persona aquí y ahora? ¿Y cómo lo justificas? ¿Y qué tipo de sociedad estás haciendo? Y con esto, podría seguir hablando. Es mi versión, habrá gente que no esté de acuerdo, con la que yo me meto en debate con todos los autores modernos, a día de hoy. Misiana, sí. Austríaca, por supuesto. Tradición clara de continuidad dentro de la tradición, por supuesto. Ampliada, en mi opinión, sí. No hay debate moderno en el cual, desde este punto de vista, no se pueda entrar. O contraargumento al cual no se le pueda decir, lo voy a tener en cuenta y vamos a ver cómo podemos llegar a un diálogo enriquecedor. Pero claramente hay que renunciar a muchas cosas, a la ética de la tercera persona, ética de la primera persona, hablar de organizaciones, hablar de instituciones, fuera el relativismo moral. Y que el liberalismo tiene una visión de la persona, no es neutro con respecto a los fines. O mi visión del liberalismo no es neutra con respecto a los fines. Hay claramente un criterio para elección. El triple, posibilidades de y posibilidades para. Y 45 minutos. Si hay más preguntas o... Bueno, espero poder
armar algo con sentido porque me ha sorprendido todo. Pero bueno, es que son tantas cosas. Con respecto a lo que dijo de Zen, yo cuando leí ética, gracias, ética y economía, me pareció hasta cierto punto liberal y quiero saber qué piensa usted de cómo ve él la libertad. La idea de que, bueno, lo que yo tomé de ahí es que ser libre es elegir algo pudiendo, o sea, teniendo la capacidad de elegir cualquier otra cosa. Eso tiene implícitas dos cosas. Una, que conoces las opciones o que conoces aunque sea otra opción. Y claro, que puedes tomarla. Y sobre lo que dijo de los fines, que los fines no se deben, más bien que, según lo que yo entendí, usted dijo que los fines se deben de meter en el análisis. Eso va contra Mises a lo que yo entendí de él, porque se supone que él, lo que yo entendí de él es que debemos dejar los fines completamente fuera para analizar la acción, porque la acción se da antes de que puedas tener cualquier tipo de información de qué va a pasar con tu actividad. Simplemente lo haces porque crees que ese es el mejor camino para llegar a donde quieres ir. La primera pregunta. El libro que citas de Sen es a mitad de camino, porque Sen evoluciona mucho hasta que escribe La idea de la justicia. Liberal es liberal estadounidense, es decir, socialista. Eso sí te lo dice lo primero. Él ha sido asesor de todos los partidos socialistas de Europa. O sea, él es liberal socialista. Y ahí señalas hay un punto muy importante. Yo puedo elegir entre las opciones que conozco. Ahí todavía él le cuesta mucho salir del marco neoclásico. O la información no es completa, o si es incompleta, hay un coste para una información que está dada y que yo puedo encontrar. Y ese es un tema fundamental. La información está dada, se crea. Hayek. Son procesos tácitos, privativos, dispersos y comunicables. Pero no están dadas. En la interacción, cuando yo genero la transacción, empiezo a definir fines, empiezo a definir medios. Entonces, ahí hay otra cosa con respecto a Sen. Ahí entra en relación con Martha Nussbaum, entonces pesa mucho en la tradición aristotélica clásica, que es que para Aristóteles las necesidades son fundamentales, entonces para ser libre tienes que tener un mínimo de necesidades cubiertas. Entonces, si tú sigues por esa línea, puedes hacer una interpretación de Aristóteles donde supeditas la libertad a la provisión de necesidades. Por lo tanto, eres libre cuando hay necesidades cubiertas, pero eso no lo dice Aristóteles, eso es una interpretación. Si yo leo a Aristóteles, siempre hay elección. Hasta el que decide dar su vida por un país y pierde su vida, ha elegido. Por lo tanto, la elección es siempre. No es derivada una vez cubiertas las necesidades, que es la línea que implícitamente sigue Martha Nussbaum. No es una secuencia primero como y luego soy libre. No. Soy libre siempre. Porque decida A o B, por muy básico que hago, me lo justifico a mí. Tenga necesidades cubiertas o no las tenga. El paso luego a irse dando cuenta de que hay interpretaciones aristotélicas más liberales, esto es un tema de controversia con Martha Nussbaum, con el profesor Sen, tremendo. Me dicen, Javier, que estás equivocado. Digo, pues yo me cojo el libro de Aristóteles y digo, ¿usted dónde? Este señor no dice que primero las necesidades y luego la libertad. Dice que todo hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Y obviamente es de sentido común que si no comes te mueres, punto, termina el problema. Eso es de cajón, ¿no? ¿Cómo integrarlo? ¿Y por qué poner primero la necesidad? Porque yo quiero defender, porque soy socialista, quiero defender la provisión del estado de bienestar, punto, no por otra cosa. Porque soy socialista. Otra cosa es que diga, que lo dice últimamente, cuando hace la introducción a la teoría de los sentimientos morales, la última edición que se ha sacado en inglés, la introducción la hace Sen. Y siempre se remite Sen a esa introducción y dice, claro, ¿por qué es importante Adam Smith y el mercado? Dice, porque hay instituciones y se habla de provisión de necesidades. Y como se ven muy vacíos de filosofía, porque tienen a Hume o a Locke, necesitan más base filosófica. Entonces, bueno, puedo utilizar a Adam Smith para hacer una interpretación liberal un poquito más pro mercado. Y es por donde está yendo ahora, ¿no? Pero él siempre da primero, vamos a proveer necesidades con un criterio material y luego hablamos de libertad. Luego hablaremos de libertad.
Con respecto al segundo punto, absolutamente cierto, el problema de la causalidad de Aristóteles le impide, entonces saca los fines y él habla de medios. Dice, si yo lo que quiero hablar, cuando él empieza con el artículo en 1930, la necesidad de los precios para producir, me da igual el fin. Lo que quiero argumentar es que sin precios no puede haber organización eficiente. En ese caso no necesito hablar de fines. Sea cual sea el fin, lo que yo quiero argumentar es que sin precios no habrá organización social. Por eso digo, como le decía don Luis Recalviol, oiga, profesor, ¿va a escribir usted otro libro? Oiga, yo he dado mi vida al debate sobre el cálculo de una economía socialista, que él se murió y no vio su triunfo. El Nobel se lo dieron a Hayek. Mises murió pensando, como él decía, me voy con un baúl a Estados Unidos, yo que nací para historiador, y voy a ser el que narre cómo desaparece mi mundo. Y entonces, todos los argumentos que él dio en los años 30 y 40 son absolutamente correctos. ¿Cuándo hace falta ampliar a esto? Con la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, aparecen los Chicago Boys otra vez y dicen, ¡monta mercados! Y un tío sensato, ministro checo, le dice, ¿pero esto se ha vuelto loco? Si yo llevo 70 años bajo el comunismo, si no tengo hábitos, no tengo instituciones, ¿cómo voy a crear un mercado? No, es un problema de matemáticas, tal. Anda, váyase usted de aquí, por Dios. De Chile, pero Pinochet Pinochet los echó. Aún siendo un dijo, fuera de aquí, hombre, fuera de aquí, váyanse todos. Están locos. Que no es un problema instrumental. Que el problema del socialismo es que usted ha destrozado la posibilidad de la transacción humana. No es que haya cogido una solución instrumental mientras usted hace su vida. La vida sigue, y como el instrumento no funciona, su vida sigue. Si yo no puedo desarrollar mi vida, a mí me ha negado la posibilidad de ser humano durante 70 años. Esa es la carga moral a todo el socialismo. Si lo quiere reducir a un problema instrumental, pues no ha pasado nada, he ganado las elecciones, arruinado el país y ya está. Ese no es el problema es ético, de posibilitación. Entonces, cuando ya se dice globalización, y curiosamente el país de partido único, de economía único, China, lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania pierden la guerra, pero ganan la economía, ahora China, aplicando todo esto a su manera, se están ganando. Claro que sí, pero para mí eso no era, es decir, yo esto lo digo en 2018, porque el problema ahora es la superación, en mi opinión, del Estado-Nación para unir las fuerzas globalizadoras, liberalizadoras de la economía con las sociales, de organización y políticas. Hace 20 años esto a lo mejor no era necesario, porque el debate era socialismo o mercado. ¿He respondido? Sí. Eso es un tema apasionante. Sí. Buenas tardes. Hola. Vale. Buenas tardes. Bueno, muy interesante todo. Venezuela, el socialismo está en su fase final ya de destrucción social. El país básicamente, pues eso, de tanto robar a los ricos para despilfarrarlo, pues el país está destrozado. Entonces, básicamente es un país en el que se han cargado las locomotoras y es un país de vagones, así que ¿qué se puede esperar? ¿Qué tienen que hacer y cuánto van a tardar? Eso, voy a hacer la salvedad de el que va muy pasado de vueltas porque se ha metido de todo en el cuerpo, y tiene el hígado así, una cirrosis galopante, y va al médico y le dice, ¿qué, me salvo? Y le dice el médico, pues mire, yo creo que es que esto es un proceso, y si este proceso, lo mismo que en los países comunistas, los 70 años, no todos los países lo van a poder recuperar. Los países que han tenido instituciones más fuertes, creencias, normas más fuertes, pueden salir antes. Curiosamente los países bálticos, el papel que ha hecho ahí la religión. Venezuela ha ido muy rápido y como se dice, esto no nos va a pasar a nosotros. Too big to fail, ¿no? Esto no puede pasar. Ya ha pasado a unas velocidades tan de vértigo que la destrucción institucional ha sido tan masiva, tal que ahora mismo es un país que la gente lo único que quiere es huir. ¿Cómo arreglar eso?
No lo sé, porque llevará tiempo. Yo lo que sí, lo que decía Mises, miren ustedes, yo soy economista y me dedico a prevenir que si siguen por ese camino, nos pegamos el sopapo. A mí me preocupa más España. Por ejemplo, usted está gobernando con comunistas venezolanos, con terroristas de ETA y nazi-catalanistas. Yo a eso no lo puedo votar. Radical, totalmente, porque mi idea está radicada, hecha raíz en este país. Y como yo he visto lo que está pasando en otros países, yo eso no lo quiero aquí. Y lo argumento así. Y me mojo aquí y ahora. Lo argumento así. Usted me está dejando sin posibilidades vitales. Habla de muchas posibilidades vitales, pero a mí me está dejando sin posibilidades vitales. Arguménteme así. No me diga que soy malo. Eso ya lo sé. Soy economista. Somos los peores, ¿no? Arruinamos países. Por desgracia, arruinamos países, ¿no? Y no pasa nada, ¿eh? Entonces lo de Venezuela, muy mal arreglo, porque se han quedado sin moneda. Para empezar, ya no tienen moneda. No tienen instituciones, y por lo que he conocido desde allí es el ejército. A ver, no lo sé, habrá, entre vosotros habrá venezolanos, se conocerán mejor. Pero es que lo curioso es que ha sido un proceso muy rápido por las comunicaciones. Entonces, ahora lo importante, que es un tema fundamental, lo que se ha acelerado con Internet son los tiempos de acción. Los tiempos de cambio son mucho más rápidos. Ahora hay un libro de un chico de 30 años, El problema de la libertad, de Raúl Martínez, que lo han traducido al español, que es un cineasta estadounidense y está comparando todas las teorías y dice, yo lo que percibo con mucha gente de mi edad es la presión de ser libre y de tener que constituir mis instituciones porque lo que yo conocía se está destruyendo. Entonces hay países que llegan a involuciones muy rápidas. Y España es un país muy plástico sociológicamente. Hemos pasado de familias como la mía, con 5 hermanos, todos casados por la iglesia, ahora pues ni sin hijos, todos, pocos hijos, no tenemos natalidad, es decir, cambian mucho las cosas. Por eso es importante, a mí seguir la máxima de Mises, de mucho cuidado con la economía. Cuando no lo planteas como un problema instrumental y lo planteas desde la teoría de la acción, ¿usted qué quiere hacer? Entonces, el gran debate es que todos los políticos quieren hacer ingeniería social, todos. Entonces, pues, para atrás, es decir, ¿cuántas de estas cosas en la sociedad no puede organizar organizaciones privadas, comunitarias, como las quieras llamar, que no implique una dirección centralizada directa? Casi todo. Sí. Es que es así, pero por eso es muy importante en que cualquier persona diga, que se identifique, dime qué tipo de persona, qué tipo de sociedad, de qué me estás hablando, qué quieres hacer. Digo, yo quiero más posibilidades, pero no sé qué posibilidades va a querer cada uno. Ahora, si voy a hablar de los fines, porque tengo que hablar de la justicia, cómo se encardinan esos fines, no voy a poner un fin determinado. Pero a mí cuando una persona empieza a decir, no, esto es manejable, es manejable, y es cuantificable, uy, y es que lo es, claro que lo es, pero yo lo hago a base de achatar esto. Si yo hago que cuantificable, rápidamente esto desaparece. Facebook, esto desaparece, y me quedo aquí, en la experiencia de consumo que yo creo, y cada vez que doy al like, hago el efecto de reflejo condicionado de Pavlov. Y me meto en unos circuitos dopamínicos que vivo en bienes y compro. Pero esto desaparece. ¿Qué sociedad hay en personas que están 24 horas conectadas a un móvil? Yo con mis necesidades. Estoy aquí. Simplemente, y estoy encantado. Pero estoy ahí. Claro que puedo satisfacer todos los bienes sin límite, pero he desdibujado todo el resto. Y ojo, ¿en qué tiempo de acción? Este tiempo de acción viene aquí. Y estoy ahí. Feliz. Es que Facebook y Amazon no son empresas. Sí, son nuevas formas de transacción y de relaciones humanas.
Han superado a la visión del monopolio. Es mucho más. Porque te genero un trato directo. ¿Con quién? Con quien sea, a nivel mundial y en tiempo real. ¿Quién es el producto ahí? Yo. Pues señores, el bien ha englobado todo. Todos somos bien. Pero ojo, bien sujeto a transacción. Por lo tanto, esto es increíble, porque el derecho de propiedad cambia. Yo no tengo que ser propietario para hacer transacciones. Yo no tengo que poseer bienes y servicios. Esto ese es el cambio. El Estado-Nación se ha quedado sin armas. Por eso lo comparo mucho o al siglo IV griego, al siglo XVI, cuando Europa descubre América. Me callo. Vale. Gracias.